químico, los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico o ADN. Todas nuestras células contienen el mismo conjunto de información. La diferencia está solo en cómo ellas utilizan esta información. Por ejemplo, las células en nuestros pulmones y nuestros estómagos usan diferentes partes del plano arquitectónico para ejercer su labor. En el cáncer, cambios al ADN causan que algunos de los genes fracasen en su labor rutinaria. Esto en turno causa problemas para el individuo afectado. Básicamente, se piensa que todo cáncer es el resultado de cambios al ADN que alteran a genes críticos y cambian el comportamiento de las células afectadas. Cambiar la secuencia de los nucleótidos es como cambiar el orden de las letras en una palabra. Una alteración en un gen se llama una mutación. ¿Cómo es que ocurren todos estos cambios? Diferentes cosas pueden causar mutaciones. Por ejemplo, los químicos que pueden ser ingeridos o inhalados, tales como los que se encuentran en el tabaco de mascar, el humo de los cigarrillos, la radiación solar o de fuentes artificiales, tales como una cama de broncearse. A veces las mutaciones pueden ocurrir sin alguna causa externa, simplemente ocurren. En las células, ciertos genes hacen productos que llevan a las células a reproducirse. Esto sería el equivalente del sistema de combustible en los automóviles. Los genes que son responsables por hacer que las células se dividan se conocen como proto-oncogenes. Cambios en estos genes normales llevan a la producción de oncogenes. El resultado puede ser el que las células se dividan en la ausencia de señales apropiadas. Esto es el equivalente a un pedal de gasolina que se queda pegado en la posición corre, haciendo que el automóvil corra aun cuando no hay un pie empujándolo hacia abajo. Genes cuyos productos funcionan como el equivalente de frenos celulares también existen. Este grupo de genes se conoce como supresores de tumor. Los humanos tienen 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. Si una copia de un supresor de tumor se daña, la otra copia normalmente es capaz de evitar que la célula se comporte de una manera anormal. Esto sería como perder los frenos delanteros o traseros de un automóvil. El carro puede estar dañado, pero todavía le sería posible parar. Sin embargo, si el segundo grupo de frenos también está dañado, el automóvil no podría parar, tal como la célula no podría parar de dividir si ambas copias de estos genes estuviesen dañadas. El proceso a través del cual los tumores hacen que el cuerpo les provea con nutrientes se conoce como angiogénesis. Un tumor creciente manda señales al cuerpo que esencialmente dicen «aliméntame». Los mensajes de los tumores causan que los vasos sanguíneos cercanos a ellos envíen nuevas extensiones y así les entregan alimentos y oxígeno. Más importante todavía es el que los vasos sanguíneos también sirven de conducto para el transporte de células de tumor a lugares cercanos y distantes del cuerpo. La extensión de tumores a lugares distantes es de gran importancia en el cáncer. Aproximadamente un 90% de las muertes por cáncer implican a tumores que se han extendido a través del cuerpo. El movimiento de células de tumor a otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis. La metástasis es un proceso complejo durante el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original o primario y se mueven a través del cuerpo para formar tumores en nuevos lugares. Desde el punto de vista de una célula cancerosa, este es un proceso peligroso y frecuentemente infructuoso. Para empezar el proceso, células individuales deben desprenderse del tumor e invadir a los vasos sanguíneos cercanos. Las células gatean sobre la superficie de otras células, sobre la estructura fibrosa que las rodea, y entonces fuerzan a su entrada. Aquí se demuestra la invasión del abastecimiento sanguíneo. Una vez dentro del vaso sanguíneo,
Las células cancerosas pueden perecer por varias razones. Algunas células mueren simplemente. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya han observado el video y tienen mayor información acerca de las células cancerígenas. Y esto está relacionado con el tema que vamos a realizar el día de hoy. Se les está dejando este texto, y ustedes lo pueden leer en casa, acerca de algunos avances en lo que respecta a la medicina para poder tratar el cáncer y no llegar precisamente a la quimioterapia, ¿no? Claro que estos son estudios que se están realizando en otros países y ya sabemos qué es metástasis, ¿no? La propagación de la célula cancerígena hacia otra parte de nuestro cuerpo. Y esto resulta que está relacionado con el ADN, el material genético de la célula. Es la parte central, es la que va a gobernar a los demás organelos celulares, ¿sí? Y muchas de las funciones de la célula dependen de lo que es el núcleo de la célula. Sabemos que en el núcleo de la célula encontramos el ADN y el ADN pues va a través del ARN va a transmitir esa información genética. En uno de los ejemplos sería pues la síntesis de proteínas. Entonces, vamos a analizar, identificar los organelos de nuestras células y las funciones que cumplen para que una célula pueda tener esa función normal, ¿no? Entonces, a ver un momentito, tenemos a la siguiente diapositiva. Vamos a iniciar con el retículo endoplasmático rugoso. Para el retículo endoplasmático rugoso, jóvenes, es uno de los organelos que se encuentra ubicado en el citoplasma. Un momentito. En el citoplasma. Sabemos que en el citoplasma encontramos la sustancia llamada citosol, que es una sustancia acuosa donde se encuentran suspendidos las membranas, los organelos celulares. Y uno de ellos, pues, es el retículo endoplasmático. Tenemos dos tipos: retículo endoplasmático rugoso, que se representa con R, y tenemos el retículo endoplasmático liso. Ambas van a cumplir funciones diferentes. El retículo endoplasmático rugoso, su función principal es sintetizar proteínas. Y para que el retículo endoplasmático rugoso pueda sintetizar proteínas, necesita de un compañero, ¿no? ¿Cómo se va a llamar ese compañero? Ribosoma, ¿sí? Ahí está el ribosoma. Entonces, el ribosoma es el que se va a encargar de sintetizar las proteínas. Sintetiza proteínas. Pero estos ribosomas se encuentran pues adheridos al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Son como pequeñas, por ejemplo, en el panetón encontramos pasas. El panetón vendría a ser retículo endoplasmático rugoso y las pasitas vendrían a ser los ribosomas, ¿sí? Entonces, los ribosomas son los que van a sintetizar las proteínas. Pero para que los ribosomas puedan sintetizar las proteínas, se necesita de un ARN de transcripción, ¿sí? Vamos a dibujar. Imaginemos que esta es la célula. Ya, ahí está nuestra célula. En el interior de la célula vamos a encontrar un núcleo. Aquí encontramos el núcleo, ¿sí? En el interior del núcleo encontramos una doble cadena helicoidal llamada ADN, ¿sí? Aquí está el ADN. Este es el ADN. Correcto, ¿sí? Ahora, en este ADN vamos a encontrar nucleótidos, ¿sí? Vamos a encontrar nucleótidos.
Y por otro lado vamos a, este ADN se puede desdoblar y va a poder, a través de otro ARN, ¿sí? Mensajero, se va a crear un ARN mensajero. Sabemos que el ADN es una doble cadena, ¿verdad? Y el ARN es una sola cadena. Ahí está el ADN, lo voy a dibujar. No se encuentra en el citoplasma, simplemente lo estoy dibujando en este lado porque no tengo mucho espacio. Es una doble cadena, ahí está, es una doble cadena. Esto vendría a ser el ADN y se encuentra en el núcleo de la célula, ¿sí? En la célula eucariota. Ahora, este ADN se va a desdoblar, o sea, es como si nosotros lo vamos a separar, estas dos cadenas, lo vamos a separar, ¿sí? Y se va a formar un ARN. Ahí está el ARN. Gracias a una enzima, ¿sí? Llamada polimerasa. Se forma el ARN, tenemos el ARN, este es el ARN, y ese ARN es el ARN mensajero, ¿sí? Este ARN mensajero sale del núcleo de la célula y se va a dirigir hacia el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Ahí va a traer la información del núcleo de la célula, o sea, del ADN, y va a llegar hacia el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que llega al retículo endoplasmático rugoso, pues esta información lo va a compartir con el retículo, o sea, con el ARN ribosomal, o sea, va a haber otro ARN llamado ribosomal, y se representa con estas siglas, ARN y la letra R minúscula. Esto significa ARN ribosomal, ¿sí? Los dos se van a combinar gracias a un ARN de transcripción, o sea, en total son 3 ARNs, ¿no? El ARN con la letra T minúscula. Este ARN de transcripción se va a encargar de combinar a ambos, ¿sí? Los va a combinar y de esta manera se va a formar, pues, las proteínas, se van a sintetizar las proteínas. Todo esto, ¿dónde sucede? ¿En el núcleo? No. ¿En el ribosoma? Sí, en el ribosoma sucede. Y para que pueda suceder esto, para que se puedan sintetizar las proteínas, es importante tener la información genética del ADN, la cual va a ser transportada por el ARN mensajero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que normalmente sucede, jóvenes. O sea, ustedes han visto un video, ¿verdad? Donde se da pues la formación de las células cancerígenas. Esto sería lo normal, pero puede haber pues aquí una cierta modificación. En el caso de los virus, por ejemplo, ya no estamos hablando de células cancerígenas, sino de los virus, ¿sí? El virus realiza todo lo contrario. O sea, lo normal sería que a partir del ADN se va a obtener el ADN. A partir del ADN se obtiene el ARN. Eso es lo que normalmente sucede en una célula normal. ¿Cuánto sería lo anormal? O sea, el virus trata de realizar todo lo contrario. A partir del ARN se va a obtener un nuevo ADN. ¿Sí? Eso es lo que realiza el virus. Cuando eso sucede, pues ya está siendo pues atacado por un virus y el virus se va a empezar a multiplicar, ¿no? Existen réplicas. Entonces, no se olviden esto, del ADN al ARN, esto es lo normal. O sea, gracias a ello se pueden sintetizar proteínas y gracias a estas proteínas nuestras células pueden cumplir diversas funciones, ¿no? Pero cuando sucede lo contrario, ¿qué sucede? A partir del ARN se puede formar un ADN, eso ya es diferente. Es por eso que los virus no son seres vivos, sino que modifican, pues, lo que normalmente se debería de realizar en nuestras células, ¿no? Y gracias a ellas se puede empezar a multiplicar, incluso utilizar nuestro propio ADN puede utilizar este ADN, esta información para poder multiplicar lo que sucede pues en los virus. Entonces, esto es, jóvenes, importante conocer la función del retículo endoplasmático rugoso. A ver, vamos a ver si han estado atentos. En el retículo endoplasmático rugoso, su función principal, ¿cuál es? Sintetizar proteínas. Proteínas. Proteínas, muy bien. Pero en sí,
¿Quién va a sintetizar proteínas? El ribosoma, ¿verdad? El ribosoma que se va a encontrar, pues, en el interior del retículo endoplasmático rugoso. Es como un paredón, ya les expliqué, con sus pasitas, ¿no? Y las pasitas son las que van a sintetizar las proteínas. En este caso van a ser los ribosomas. De ahí viene ese nombre, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, R de ribosomas. Con esa letra se van a recordar. Si yo les pregunto, ¿qué función cumple el retículo endoplasmático rugoso? Ustedes me tienen que responder, en ese lugar se encuentran los ribosomas y se sintetizan las proteínas, ¿sí? Todo gracias a la información genética que se encuentra en el núcleo. Hay una pregunta más, jóvenes, pero más adelante lo voy a explicar. A continuación tenemos una diapositiva y tenemos ahí la imagen, ¿sí? Esto vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso, lo que ya les expliqué, ¿no? Y los puntitos que parecen unas pasitas, esas vendrían a ser los ribosomas. Entonces, los ribosomas se encuentran aquí y ellos son los que sintetizan las proteínas. Ahora, ¿de dónde provienen, dónde se originan estos ribosomas? Los ribosomas no se originan en el retículo endoplasmático rugoso. Profe, ¿Sí? sobre la maqueta para conocer. Sí, un momentito, por favor, voy a terminar esto de forma rápida y de ahí vamos a pasar a una ronda, tal vez algunas consultas que ustedes tengan. A ver, estos ribosomas ya no se originan en el retículo endoplasmático rugoso, sino se van a originar en la célula, ¿sí? En el núcleo de la célula. Y resulta que el núcleo de la célula tiene una membrana que lo va a proteger, ¿sí? Y ahí pues está pues ese tratamiento para que ya no exista la quimioterapia. Por ejemplo, el núcleo tiene una membrana y a esa membrana se llama carioteca. ¿Ya? Carioteca. ¿Sí? La carioteca. Y bueno, ese es el nombre de la membrana del núcleo. Y en esa carioteca encontramos poros, ¿sí? Y a través de esos poros salen los ribosomas, ¿no? A ver, aquí se van a fabricar los ribosomas y salen a través de esos poros y llegan hacia el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, bueno, cambiando un poco de tema, jóvenes. Según lo que yo estaba estudiando, investigando, se dice que a partir de este núcleo, o sea, como tiene una membrana llamada carioteca y tiene poros, para poder prevenir, o sea, curar el cáncer, para que esas células cancerígenas no se puedan multiplicar, se pretende cortar la permeabilidad del núcleo de la célula, o sea, obstruir el paso para que estas células cancerígenas no se puedan llegar a multiplicar y no puedan pues realizar metástasis, ¿no? Entonces, pero esto ya es un tema que todavía está en estudio, aún no hay nada pues así al 100% seguro, pero claro que muchos científicos han tratado de curar el cáncer, buscar nuevas maneras, nuevas formas, nuevos tratamientos, pero hasta la fecha en el Perú se continúa con la quimioterapia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. No se olviden, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar proteínas, ¿sí? Ahora tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Profesor, liso. A ver, vamos a recordar con la siguiente letra, la letra L. L de liso, ¿no? Ahí está la letra L. Recuerden que rugoso era la letra R y el liso es la letra L, ¿sí? Hay una diferencia. El retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar los lípidos. Ahí lo voy a escribir, lípidos. ¿Sí? Lípidos. Con esa letra se van a recordar, lípidos. Si yo les pregunto, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático liso? Ah, el profesor dijo la letra L. Ah, profesor, ya sé. Se encarga de sintetizar los lípidos. Muy bien, se encarga de sintetizar los lípidos. Y por otro lado, otra función del retículo endoplasmático liso es la detoxificación celular. Detoxificación celular. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, hay algunas sustancias tóxicas que pueden ingresar al interior de la célula. Entonces, el retículo endoplasmático liso se encarga de eliminar esas sustancias tóxicas. ¿Sí? Esa es otra función del retículo endoplasmático liso. Recuerden, ya tenemos dos. El primero es el retículo endoplasmático rugoso. Su función es sintetizar proteínas.
recuerden la letra R, R de ribosomas, sintetizar proteínas, y el otro es el retículo endoplasmático liso, la letra L, sintetizar lípidos. Y otra función vendría a ser detoxificación celular. Entonces, no se olviden de esos dos organelos celulares, ¿sí? Muy bien. Si yo les pregunto, ¿dónde se originan los ribosomas? ¿En el citoplasma? No, en el núcleo de la célula, ¿sí? ¿Cómo se llama la membrana del núcleo de la célula? Carioteca, ¿sí? No se olviden de esos dos jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, tenemos el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi de la misma manera se encuentra en el citoplasma, ¿sí? Es que son membranas aplanadas, como ustedes pueden observar. El aparato de Golgi, su función principal, pues, una de las funciones es el empaquetamiento de las proteínas. O sea, recuerden, las proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. A ver, para que ustedes recuerden, les los voy a escribir. Recuerden, ahí son sintetizadas, ¿no? En el RER, que significa retículo endoplasmático rugoso. Una vez que han sido sintetizadas, estas proteínas llegan al aparato de Golgi. O sea, llegan al aparato de Golgi y el aparato de Golgi, buena gente, dice, yo los voy a empaquetar. No se preocupen, yo me encargo de empaquetar. Y este pues se va a encargar de empaquetar a las proteínas y incluso les va a dar pues un código, ¿no? O sea, tú vas a ir a este lugar, tú te vas a dirigir a este otro lugar. No es como una fábrica de panetones. Una se encarga de elaborar los panetones y el otro se encarga de empaquetar los panetones. Lo mismo sucede, ¿no? El aparato de Golgi se encarga de empaquetar esas proteínas, pero él no la va a producir. ¿Quién la produce? El retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Pero ¿gracias a quién? Gracias al jefe, ¿no? El jefe en este caso vendría a ser el núcleo. El núcleo dice, ya, a ver, es momento de que se produzcan proteínas, ya, de una vez. Entonces, ya, no se preocupe, yo me voy a encargar de producir las proteínas, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso, pues se encarga de producir esas proteínas. Ya, ahora sí, tenemos que empaquetar y el aparato de Golgi pues se va a encargar de empaquetar a esas proteínas, les va a dar un código, ¿sí? Y una vez que ya han sido empaquetadas, este mismo aparato de Golgi pues lo va a transportar, ¿sí? Lo va a transportar. Muy bien, esa va a ser su otra función. Y tiene otra función aparte de empaquetar y transportar las proteínas. Aquí vamos a encontrar los lisosomas, ¿ya? Lo voy a escribir. Lisosomas. Muy bien. Los lisosomas son, pues, se encargan de la digestión celular. Digestión celular. Y ese tema lo vamos a hacer más adelante. La digestión celular. O sea, cualquier partícula que ingresa, pues, si es una bacteria o tal vez otro cuerpo extraño que puede ingresar al interior de una célula, el lisosoma se encarga, pues, de destruir, ¿no? Que esto no cause un daño a nuestras células. Esa es la función del lisosoma, la digestión celular a través de la fagocitosis. Pero, muy bien, a través de la fagocitosis. Muy bien, esas son las funciones del aparato de Golgi. No se olviden, RER, retículo endoplasmático rugoso, sintetizar proteínas, ¿no? Gracias al ribosoma. REL, retículo endoplasmático liso, sintetizar lípidos. Recuerda la letra L, ¿sí? Y la detoxificación celular. Aparato de Golgi, una ya elaboró las proteínas, ahora yo las voy a empaquetar. Aparato de Golgi se encarga de empaquetar y de transportar las proteínas. Y otra de las funciones vendría a ser sintetizar. En este lugar encontramos los lisosomas, las cuales se encargan de la digestión celular. Se conoce como un organelo celular que tiene una función de manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. Este va a ser como un vehículo, ¿no? Que va a llevar las proteínas que se han fabricado a todas las partes de la célula, donde la célula lo necesite, incluso al exterior de la célula. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos las funciones del aparato de
Golgi, como ya lo había mencionado, vamos a leer cada una. La primera, absorber sustancias del citoplasma como agua, azúcares o lípidos, sobre todo lo que proviene, en este caso, de la formación de vesículas secretoras. Profesor, perdón por interrumpirlo, pero se está entrecortando su audio. ¿Ya? Debe ser por el internet. ¿Se escucha mejor? Sí, profesor. Ya, muchas gracias, Britney. Entonces, una de las funciones del aparato de Golgi es pues absorber las sustancias a través de los lisosomas, ¿no? Los lisosomas son los que se encargan de absorber esas sustancias, agua, azúcares, lípidos, ¿no? Provenientes de la formación de vesículas secretoras. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo para que ustedes entiendan. Ya. El tema de células jóvenes, todos los temas guardan una relación, ¿no? Tenemos lo que es la membrana celular. Ahí está la membrana celular. Resulta que la membrana celular, bueno, vamos a dibujar en la parte central el núcleo. Ahí está el núcleo, ¿verdad? Y tenemos por este lado el aparato de Golgi. Bueno, no lo voy a poder dibujar bien, pero ahí está el aparato de Golgi. Este es el aparato. Ya, imaginemos que este es el aparato de Golgi. No lo puedo dibujar bien, jóvenes. Entonces, resulta que en la parte extracelular, aquí tenemos la parte extracelular, existen algunas sustancias como, por ejemplo, azúcares, agua, lípidos, entre otros. ¿Ya? Estas sustancias son atrapadas por vesículas que están en la membrana celular, ¿no? Estas son pues vesículas que van a atrapar estas sustancias. Por ejemplo, esto podría ser un lípido o un azúcar que está pues en el medio extracelular. Esta vesícula lo atrapa, lo captura y lo va a llevar al interior de la célula. Entonces, este azúcar va a ingresar, ahí está en el interior, y va a llegar al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi es pues es como el sistema digestivo de la célula, ¿no? Ahí encontramos los lisosomas y se van a encargar de la digestión de estos azúcares, ¿no? Que ingresan, de otro tipo de partículas. O tal vez una bacteria que ha podido ingresar, ¿no? Esa va a ser una de las funciones del aparato de Golgi. Por otro lado, forman vesículas secretoras, crean los sacos de proteínas que transportan su contenido fuera de la célula. Como ya les había explicado, ¿no? Se encargan de empaquetar la proteína y lo van a transportar tal vez al interior de la célula o fuera de la célula. Y va a crear enzimas numerosas, enzimas que tienen origen en este órgano, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos el retículo endoplasmático liso. Ver. Ya, tenemos lo que es... Un momentito. Ya, estas son otras funciones del aparato de Golgi. Por ejemplo, una de ellas es crear sustancias especializadas para contribuir con la membrana celular, con la constitución de células especializadas como los espermatozoides, proteínas como la leche. Tenemos segregar glicoproteínas. Las proteínas que contienen glúcidos, azúcares, se constituyen en su interior. Estas glicoproteínas, jóvenes, se encuentran en la membrana celular, ¿sí? ¿Y quién las va a segregar? El aparato de Golgi. ¿Cómo se forma una glicoproteína? Por la unión de un azúcar con una proteína, ¿no? De ahí viene ese nombre, glicoproteína. De los glúcidos, que vendrían a ser los azúcares, con la proteína se unen y se forma pues una glicoproteína. Y esta glicoproteína pues se encuentra en la membrana celular. ¿Y dónde se van a segregar? En el aparato de Golgi. Por otro lado, va a producir lisosomas, que ya les había mencionado, ¿no? El aparato de Golgi se encarga de sintetizar, producir lisosomas, organelos encargados de la digestión celular. O sea, este es como el sistema digestivo de la célula. Pasamos a la siguiente diapositiva. Reconoce las funciones y estructuras del ribosoma. Lo que les había mencionado, en un panetón encontramos pasitas, ¿sí? Y les dije que eso se llama ribosomas. Aquí está, ¿no? Esta es la estructura de un ribosoma.
¿Cuál sería la función del ribosoma? Sintetizar proteínas. Pero para que puedan sintetizar proteínas, necesitan del ARN mensajero. Lo que yo les había mencionado, ¿no? Este es el ARN mensajero. A ver si han estado atentos, jóvenes. ¿De dónde viene este ARN mensajero? ¿Quién me podría responder? A ver, ¿de dónde viene este ARN mensajero? Profesor, del núcleo que sería. Claro, muy bien, del núcleo de la célula, ¿no? Este ARN mensajero viene del núcleo de la célula. Han estado atentos, muy bien. Entonces, este va a tener, ¿qué va a traer? Va a traer la información genética del ADN, ¿no? Recuerda que va a tener la información genética del ADN, lo que les había explicado. Y gracias a este ARN mensajero, pues se va a sintetizar proteínas, se van a formar una cadena de aminoácidos. Esto vendría a ser una cadena de aminoácidos que han sido sintetizados en el ribosoma, ¿sí? En el ribosoma. Pero para ello se necesita, pues, del ARN de transcripción. Esto es el ARN de transcripción, ¿no? Que se va a encargar de realizar las uniones de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos. De esta manera se va a formar esta cadena de aminoácidos llamada proteína. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos las funciones del ribosoma. Ahí está el ribosoma sintetizando proteínas. Intervienen en la biosíntesis de proteínas. Primero el ARN mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma y después a la subunidad mayor, comenzando la traducción del ARN mensajero. Cuando se ha terminado la síntesis de la proteína, las dos subunidades se separan. Las moléculas de ARN mensajero son leídas por varios ribosomas a la vez, por lo que forman una cadena que recibe el nombre de poliribosomas o polisoma. Son abundantes en las células que tienen que sintetizar muchas proteínas, como las células pancreáticas, que sintetizan muchas enzimas digestivas y tienen un número muy alto de ribosomas. Entonces, jóvenes, lo que está aquí, jóvenes, está relacionado con lo que yo les he explicado. A ver, recuerden, el ARN mensajero se origina en el núcleo de la célula. Este ARN mensajero llega hacia el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, con ayuda de los ribosomas, tenemos ahí el ARN ribosomal, se une con el ARN mensajero gracias al ARN de transcripción y se puede sintetizar una cadena de aminoácidos a las cuales vamos a llamar proteínas, y estas proteínas son pues transportadas al retículo, al aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de empaquetar a estas proteínas y las va a codificar para que puedan ser transportadas al exterior de la célula o tal vez al interior de la célula. Y esa es la función de estos organelos celulares. Profesor, ¿y por qué es importante tener proteínas? Estas proteínas cumplen diversas funciones. Se encuentran en la membrana celular. Por ejemplo, el páncreas necesita producir proteínas, ¿no? Recuerden que el páncreas, pues, una glándula mixta. Este tema lo vamos a hacer más adelante. Es una glándula mixta que cumple una doble función, tanto endocrina como exocrina, ¿no? Y dentro de esas enzimas que se encuentran, dentro de esa sustancia, pues, encontramos proteínas. Y cumplen una función digestiva en nuestro sistema. En nuestro sistema digestivo se va a liberar el jugo pancreático, y en ese jugo pancreático encontramos enzimas, y esas enzimas, pues, ¿dónde han sido sintetizadas? En las células. O sea, todo tiene una relación, ¿no? Todo hay una coherencia, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y finalmente tenemos una actividad. ¿Son cuántas preguntas? Solo son 5 preguntas y es necesario que realicen estas preguntas. Van a observar un video, ahí está el link del video, ingresan al video y de acuerdo a ello van a responder estas preguntas, ¿sí? ¿Cuándo lo van a presentar? Por otro lado tenemos una pregunta de reflexión. ¿Los organelos semejantes cumplen la misma función en células animales y vegetales?
A ver, ¿los organelos semejantes cumplen la misma función en células animales y vegetales? Esa pregunta lo van a responder en su cuaderno, ¿sí? Junto con la actividad de manos a la obra. ¿Y cuándo lo van a presentar? El día lunes 24 de agosto, antes de las 2 de la tarde, en la plataforma Edison. Jóvenes, faltó hablar acerca de otros organelos como las mitocondrias y los peroxisomas, entre otros. Ese tema lo vamos a hacer en el taller de biología. Debido al corto tiempo, solo estoy explicando algunos organelos, ¿sí? De todas maneras, lo vamos a realizar, ese tema. Muy bien, jóvenes, escriban por favor presente en el chat. Todos escriban presente en el chat. Y si tienen alguna consulta, pueden preguntar en estos momentos. Voy a activar el Profe, chat. Ya, sí, te escucho. ¿Alguien quería preguntar? sobre la maqueta. ¿Cuándo vamos a presentar? Ya, la maqueta de lo que es... A ver, un momentito. La maqueta de lo es el ciclo, la fase oscura y la La fase fase, oscura y la fase luminosa. luminosa, La fase ¿verdad? oscura y la fase luminosa. Ya. En las diapositivas no les he dado, creo que les he dado una fecha en las diapositivas, El 19. ya, para el 19. O sea, Profesor, a las 19. ya, lo que tienen que hacer, jóvenes, es tomar una fotografía a la maqueta que han realizado y lo van a subir a la plataforma. Ok, Sí, van a tomar una pero fotografía. de la tarea que nos dejó ¿no? Sí, claro. ¿Solo esa, profesor? Sí, lo que van a hacer es tomar una fotografía a la maqueta y lo van a subir a la plataforma. A la No, siguiente, no. si no te escucho bien, Mauricio, no sé si podrías repetir, por favor. No soy Mauricio, soy Britney. Yo soy el que está hablando. Sí, Yo también. Sí, sí te he escuchado. ya, se ha comprendido, ¿verdad? Se ha comprendido. Profesor, Bien. ¿cuándo va a ser la fecha de entrega si hoy día es 19? Claro, No, el o sea, plazo es hasta hoy, o sea, hoy tienen que subir esa actividad a la plataforma para que yo lo pueda revisar. Porque profesor, usted dijo que las exposiciones de la maqueta iban a ser para el 25 todavía, porque dijo que teníamos lapsos hasta el 25 para hacer la tarea de la maqueta. Claro, la evidencia, o sea, esa imagen lo suben a la plataforma. La exposición ya tendría que ser el 25, ¿no? Esa fecha ya va a ser la exposición. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, jóvenes, les voy a solicitar que ustedes envíen sus actividades, por favor. Estoy revisando las actividades y no están enviando, solo hay 6 estudiantes que me están enviando y el resto no está enviando las actividades. Tienen que subir esas actividades de la cuarta unidad para que yo las pueda revisar y tengan pues una nota mayor a 15, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos a culminar con la sesión. Que tengan una bonita tarde, cuídense mucho, hasta luego. Recuerden, no salgan de casa, jóvenes, no salgan de casa. Hasta luego, jóvenes. Ya, profesor.